Esta no es una historia sobre políticos gritando en los pasillos del poder, aunque eso también está ocurriendo. Tampoco es solo sobre activistas marchando en las calles, aunque eso también sucede. Esta es la historia de las personas que visten togas e interpretan las leyes como profesión. El llamado a romper relaciones con Israel viene de un rincón muy específico y respetado de la sociedad española: sus juristas. Estamos hablando de jueces, fiscales y abogados, individuos cuyo trabajo diario gira en torno a la evidencia, los precedentes y el texto frío y duro del derecho internacional. Se han organizado en grupos, más prominentemente una ONG llamada Juristas por Palestina, para prestar su peso legal colectivo a una causa que ven como fundamentalmente justa. La petición que han defendido ha reunido un impulso significativo, recolectando más de 1.200 firmas de profesionales legales de todo el país. Estas son las personas que presiden tribunales, que procesan crímenes y que defienden a los acusados. Su decisión de hablar públicamente lleva un tipo particular de autoridad. Están, en esencia, saliendo de detrás del estrado para decir que el marco legal diseñado para prevenir atrocidades está fallando y que se requieren medidas extraordinarias para mantenerlo. La petición de estos juristas españoles no es un llamado vago por la paz o una simple expresión de desaprobación. Es una lista detallada de demandas concretas y accionables. La primera y más significativa demanda es la ruptura completa de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Esta es la herramienta diplomática definitiva, un movimiento reservado para las disputas internacionales más serias. Significa retirar embajadores, cerrar embajadas y señalar formalmente que las relaciones normales son imposibles bajo las circunstancias actuales. En segundo lugar, los juristas piden un embargo inmediato y total de armas. Este es un punto crucial, basado en preocupaciones tanto legales como éticas. Esta demanda ganó más tracción cuando el ex jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, hizo la afirmación sorprendente de que una porción significativa de las municiones usadas en Gaza eran de origen europeo. Los juristas insisten en que España no solo debe detener sus propias ventas de armas, sino también usar su influencia dentro de la UE para impulsar un embargo de todo el bloque. Más allá de las esferas militar y diplomática, la petición apunta a los lazos económicos. Los juristas demandan la suspensión de todos los acuerdos comerciales y de cooperación entre España, la Unión Europea e Israel. Finalmente, las demandas se extienden a un conjunto más amplio de sanciones políticas y económicas. Esto involucraría congelar activos, imponer prohibiciones de viaje a funcionarios responsables de la campaña militar. Los juristas esencialmente piden al gobierno que use cada herramienta no militar a su disposición para obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional. Para entender por qué más de 1.000 expertos legales españoles piden medidas tan extremas, uno debe mirar el contexto devastador que alimenta su urgencia. La situación en la Franja de Gaza. Durante meses el mundo ha sido testigo de una ofensiva militar de intensidad histórica. La crisis humanitaria resultante ha sido descrita por organizaciones de ayuda internacional como catastrófica. La escala de destrucción de hogares, hospitales, escuelas e infraestructura esencial es inmensa, llevando a un desplazamiento generalizado y un colapso del marco de la sociedad civil. Las alegaciones no son solo de una guerra trágica, sino de acciones específicas que pueden constituir violaciones graves de las Convenciones de Ginebra y otras leyes humanitarias internacionales. Los informes de las Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado numerosos incidentes, incluyendo el ataque a áreas civiles, ataques a hospitales y personal médico. Los juristas en España están observando estos informes y concluyendo que los patrones de acción van más allá del daño colateral y sugieren un desprecio deliberado o imprudente por la vida civil. La retórica proveniente de algunos funcionarios israelíes también ha sido una fuente importante de preocupación para la comunidad legal internacional. Para los juristas españoles, este lenguaje no es solo inflamatorio, es evidencia potencial de intención, un componente clave para probar los crímenes internacionales más serios, incluyendo el crimen de genocidio. Aunque altamente controvertida y cargada emocionalmente, la acusación ha sido formalmente presentada en la Corte Internacional de Justicia. El núcleo del argumento de los juristas se articula en una frase poderosa usada por su portavoz, la jueza Pilar Barrado. Hablando a la prensa fuera del Congreso español, declaró que la situación en Gaza y las violaciones del derecho internacional habían alcanzado un nivel intolerable.
Esta declaración no es solo una expresión de indignación, es una conclusión legal. Significa que, en la opinión de estos profesionales legales, se ha cruzado el umbral. La base legal para sus demandas descansa en las obligaciones de España bajo el derecho internacional, como signatario de las Convenciones de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. España tiene el deber legal de prevenir y castigar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, sin importar dónde se cometan o por quién. Los juristas argumentan que esta obligación no es pasiva. Requiere pasos activos para asegurar que España no contribuya o se vuelva cómplice de tales crímenes. El argumento moral corre paralelo al legal. Se basa en el principio de derechos humanos universales y la idea de que todas las naciones tienen la responsabilidad de proteger poblaciones vulnerables. Los juristas ven los eventos en Gaza como una prueba profunda de este principio. Están haciendo una pregunta fundamental. Si la comunidad internacional, incluyendo España, no actúa decisivamente ante tal evidencia abrumadora de sufrimiento y destrucción, ¿cuál es el significado de su compromiso con los derechos humanos? La presión de la comunidad legal española no se limita a peticiones y declaraciones públicas. También se ha manifestado dentro del propio sistema judicial. En julio de 2025, la Audiencia Nacional de España tomó el paso extraordinario de lanzar una investigación criminal contra altos funcionarios israelíes, incluyendo al primer ministro y al ministro de Defensa. Este caso no es sobre el conflicto más amplio en Gaza, sino un incidente específico, involucrando la interceptación de una flotilla que llevaba activistas humanitarios, uno de los cuales era un ciudadano español, Sergio Toribio. La investigación se abrió basada en el principio de jurisdicción universal, una doctrina legal que permite a tribunales nacionales procesar individuos por los crímenes internacionales más serios. El caso alega que las acciones del ejército israelí durante la interceptación del buque constituyeron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Aunque el alcance de este caso específico es estrecho, su poder simbólico es inmenso. Pone a funcionarios del gobierno israelí directamente bajo el escrutinio de un tribunal español. Esta acción judicial opera independientemente de la política diplomática del gobierno español, pero indudablemente añade otra capa de complejidad y presión. La existencia de esta investigación en Madrid sirve como un recordatorio poderoso del alcance del derecho internacional. Señala a funcionarios alrededor del mundo que sus acciones pueden tener consecuencias legales mucho más allá de sus propias fronteras. El gobierno español, liderado por el primer ministro Pedro Sánchez, se ha encontrado navegando un camino complejo entre los llamados fuertes, por una ruptura completa, y las limitaciones tradicionales de la diplomacia internacional. Sánchez no ha evitado usar lenguaje fuerte, llegando hasta etiquetar a Israel como un Estado genocida durante un discurso en el Parlamento español. Esta retórica se alinea estrechamente con el sentimiento de los juristas protestantes y una porción significativa del público español. En términos de acciones concretas, España ha tomado varios pasos. En mayo de 2024, España, junto con Irlanda y Noruega, reconoció formalmente el Estado de Palestina. Además, en una cumbre de mayo de 2025 en Madrid, el ministro de Relaciones Exteriores José Manuel Álvarez pidió oficialmente sanciones internacionales contra Israel. España también ha sido un proponente vocal de un embargo de armas de toda la UE, instando activamente a sus socios europeos a detener el flujo de armas a la región. La administración Sánchez parece estar siguiendo una estrategia de presión escalada, usando su plataforma diplomática para construir una coalición de países con ideas afines. El gobierno ha solicitado la suspensión del acuerdo de cooperación de la UE con Israel, una demanda clave de la petición de los juristas. Sin embargo, la posición del gobierno sigue siendo un acto de equilibrio. La pregunta permanece si esta presión calibrada será suficiente para aquellos que creen que la situación demanda una ruptura total e inequívoca. Romper relaciones diplomáticas con un país como Israel no es un gesto simbólico. Desencadenaría una cascada de consecuencias tangibles y de gran alcance. El efecto más inmediato sería el cierre de todos los canales oficiales de comunicación. Los embajadores serían retirados, las embajadas y consulados cerrarían. Esto limitaría severamente la capacidad de España para influir en los eventos sobre el terreno, proporcionar servicios consulares a sus ciudadanos en la región. Económicamente, el impacto podría ser significativo.
Una ruptura significaría la suspensión inmediata de los acuerdos comerciales existentes. Las empresas españolas operando en Israel y las empresas israelíes en España enfrentarían un futuro incierto. Esta caída económica es uno de los argumentos primarios usados por los opositores de la medida, quienes advierten que tal movimiento dañaría los intereses españoles. Dentro de la Unión Europea, el movimiento unilateral de España crearía una grieta política significativa. La política exterior de la UE se basa en el principio del consenso. Probablemente aislaría a España de Estados miembros más pro-israelíes como Alemania, República Checa y Hungría. Los partidarios del movimiento argumentarían que este es precisamente el punto: forzar una crisis dentro de la UE que obligue a una reevaluación de su política colectiva. Para aquellos que apoyan la ruptura, estas consecuencias son un precio necesario que pagar por mantener el derecho internacional y los derechos humanos. Argumentan que mantener relaciones normales ante alegados crímenes de guerra es moralmente insostenible y que los costos económicos y diplomáticos potenciales son secundarios al imperativo ético. Creen que tal paso drástico enviaría una onda de choque poderosa a través de la comunidad internacional, potencialmente inspirando a otras naciones a seguir el ejemplo y creando presión genuina para el cambio. España ahora se encuentra en una encrucijada profunda, enfrentando una elección entre mantener el orden diplomático establecido y tomar una posición radical basada en principios legales y éticos. El camino a seguir es incierto, atrapado entre las demandas apasionadas de su propia comunidad legal y las realidades pragmáticas de la política internacional. Los juristas y sus partidarios creen que el camino es claro. La evidencia de maldad es tan abrumadora que cualquier acción que no sea una ruptura completa equivale a complicidad. Del otro lado del debate están aquellos que advierten contra tal movimiento. Los críticos de romper lazos argumentan que sería un gesto contraproducente. Mantienen que la diplomacia requiere comunicación, incluso con adversarios. Al cerrar la embajada y cortar el contacto, España perdería cualquier influencia que tenga para influir en la política israelí. Advierten que el aislamiento solo atrincherará posiciones de línea dura y que abandonar la mesa diplomática es una abdicación de responsabilidad, no una afirmación de ella. Los juristas que iniciaron esta campaña ahora están esperando ver cuáles serán los próximos pasos. Han presentado su caso, basado en la ley y respaldado por más de 1000 firmas. Esperan que el gobierno no solo continúe su crítica vocal, sino que traduzca sus palabras fuertes en acciones aún más fuertes. Están observando la implementación potencial de un embargo completo de armas de la UE y la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel, viendo estos como pruebas cruciales de la resolución del gobierno. En última instancia, todo este episodio fuerza un momento de reflexión para los ciudadanos en España y más allá. Plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la soberanía, las responsabilidades de las naciones. ¿Es el papel de un solo país actuar como la conciencia del mundo, incluso a gran costo diplomático y económico? ¿O es más efectivo trabajar dentro de sistemas internacionales imperfectos para lograr un cambio gradual? No hay respuestas fáciles. La situación se ha movido más allá de un tema de política exterior distante y se ha convertido en un debate profundamente personal y nacional sobre la justicia, la moralidad y el lugar de España en el mundo. La decisión que tome resonará durante años por venir.